I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. ¿Cómo están? Bueno, hoy día no les puse, ¿no es cierto? Yo me quedo en casa porque lo vamos a poner para la clase. Nosotros comenzamos a ver una nueva unidad y tenía que ver con el quiebre de la democracia en nuestro país. Habíamos visto la clase anterior sobre la Guerra Fría. Hoy vamos a hablar por qué se produjo el quiebre de la democracia en nuestro país. Si hay diversas interpretaciones en torno a las causas que explican el golpe de Estado en nuestro país que ocurrió en 1973, algunos de los factores que van a contribuir a este quiebre de la democracia fueron la falta de diálogo entre los sectores políticos, una profunda crisis económica, existencia de grupos violentos de extrema derecha y de extrema izquierda, y la influencia, como vimos, ¿no es cierto?, en la clase anterior, acerca de la Guerra Fría. Vamos a ver que haber tres proyectos excluyentes. ¿Qué significa excluyente? Que ninguno de los tres se une, ¿ya? En 1960 se desarrolló tres proyectos políticos, cada uno con ideas distintas, de la que era mejorar para el país, o las mejores condiciones para nuestro país. La incapacidad de llegar a acuerdos y los enfrentamientos que generaron las formas, la reforma agraria, la chilenización y la nacionalización del cobre, cosas que ya les expliqué en clases anteriores, crearon un clima de gran polarización política en nuestro país. Cuando hablamos de polarización, hablamos de digamos, cosas que no se pueden encontrar. Voy a mostrar acá, esto no está en su texto, pero por lo menos desde el año 58, o sea, el 52 hacia adelante, los que tienen que ver presidentes que estuvieron en nuestro país. Tenemos a Carlos Ibáñez del Campo, del 52 al 58. Quien los apoyaba, ¿no es cierto?, fue Agrario Laborista, Socialista Popular, Movimiento Nacional Ibañista, entre otros pequeños partidos, y obtiene un 46,8% de las elecciones. En ese tiempo no había segunda vuelta, como ya lo expliqué en algún momento, y quien determinaba era el Congreso, y el Congreso generalmente elegía, siempre elegía aquel que obtenía la mayoría, ¿ya?, sobre otros candidatos. Luego, en el 58 es elegido Jorge Alessandro Rodríguez, desde el 58 al 64, que era de tendencia conservador, liberal radical, que le apoya, desde a partir del 71, y si ustedes se fijan, su votación no fue alta, fue un 31,5%, lo que significa entonces que no hubo un gran apoyo para él. En el 64, las nuevas elecciones, se elige a Eduardo Frei Montalva, y que es demócrata cristiano, que es el único partido que le apoya, y si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, él va a salir elegido con mayoría absoluta, por lo tanto no se tuvo que recurrir al Congreso para ratificarlo como presidente, sino que él sale elegido con un 56,1%, lo que es un porcentaje altísimo para ahora y para aquella oportunidad. Luego, en el año 70 hubo reelección y se ha elegido a Salvador Allende, que es apoyado por el Partido Socialista, los comunistas, los radicales, el MAPO, y salió elegido con un 36,6%, lo que se tiene que recurrir al Congreso para su ratificación. Pues bien, es justamente que se le va a hacer el golpe de Estado. Cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de estos tres grupos que había, esto es para la carrera del año 64, donde están los tres candidatos y que son los tres proyectos políticos distintos. ¿Ya? Aquí está Durán, Eduardo Frei y Salvador Allende. Entonces vamos a agrandar esto para leer un poquito más cuáles son estos tres proyectos en que se habla en aquel momento. Estos tres proyectos, son uno de izquierda, uno de centro y otro de derecha. Vamos a comenzar el del derecha. Dice derecha fuertemente contraria al socialismo y al comunismo, defendía la propiedad privada, el rol limitado del Estado, la burocracia en la economía. Su principal partido fue el Partido Nacional. Su referente fue Jorge Alessandri, que fue elegido presidente, ¿no es cierto?, en el 58. Al 64 también existieron otros líderes
como Julio Durán, que en este caso, ¿no es cierto?, en la caricatura. En el caso del centro, su lema era la revolución en libertad, propusieron ayudar a los sectores populares, a la clase media a través de la creación de organizaciones sociales. Su principal partido fue el Demócrata Cristiano, su referente fue Eduardo Frei Montalva, que aparece allí en la caricatura, y quien fue presidente de la República entre el año 1964 y 1970. Y en el caso de izquierda, su programa se llamó Vía Chilena al Socialismo, buscó cambiar el sistema capitalista por un socialista, su referente fue Salvador Allende Gossen, que aparece ahí en la caricatura, quien fue elegido presidente de la República en 1970, gracias al apoyo de la Unidad Popular, la agrupación de unidad de partido de izquierda, eso significa Unidad Popular, como el comunista, el socialista, el MAPU y otros partidos más. Por lo tanto, estos son los tres proyectos que existían para nuestro país y que de alguna manera estos tres proyectos no se unían, no llegaban a acuerdo, por eso está hablando, ¿no es cierto?, de esta división. Aquí, ¿no es cierto?, es una caricatura, decíamos, es quien representa a Julio Durán, ya Salvador Allende, y aquí este chiste que hace una caricatura dice, profesor, ¿no es Durán que va primero? Sigue, dice, pero lo otro le han sacado tres vueltas de ventaja. En otras palabras, si es una carrera, el otro ya han sacado varias ventajas y en cambio, ¿no es cierto?, estos van primero. Y eso es un poco lo que quiere decir, pero la importante aquí es la diferencia que hay entre estas tres corrientes, estas tres ideas que se manifiestan en nuestro país. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el otro documento nos habla acerca de la polarización de la sociedad. La siguiente fuente secundaria relata cómo se generó el ambiente de polarización a partir de la división política generar los proyectos políticos excluyentes. Cuando estamos hablando, nosotros estamos hablando del periodo del 70 al 73, durante el gobierno de Salvador Allende, y era un gobierno de izquierda, y que ya les expliqué en la clase anterior cómo, ¿no es cierto?, se estaba dando en nuestro país la situación de cómo se estaba dando en nuestro país la situación de la de esta Guerra Fría. Y llega, ¿no es cierto?, Salvador Allende por una vía democrática que era muy distinta a como había llegado en otros países, que había llegado a través de revoluciones bastante violentas. Entonces, durante el periodo 70-73 fue una enorme agitación social y política. Este ambiente venía desde la década del 60, no era una situación que se estableció básicamente en ese periodo, como dice el documento. Por una parte, existía una tendencia a radicalizar el proceso de cambio que había comenzado en 1964 con el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Tanto en los partidos de la izquierda como en el centro, por otra parte, la derecha política, era en ese momento el Partido Nacional, pasó a desconfiar cada vez más de una democracia que se veía como incapaz de mantener el orden y la seguridad de la paz. La elección del presidente Salvador Allende agudizó aún más esta situación. Desde entonces y hasta el golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, el país estaría dividido en bandos irreconciliables. Vale decir, ¿no es cierto?, en ese momento era muy difícil la convivencia social en nuestro país porque, por una parte, la izquierda que gobernaba, ¿no es cierto?, tenía su proyecto de país, en cambio la derecha, que es los que tenían los recursos económicos, los empresarios, tenían otro proyecto de país y eso, ¿no es cierto?, provocó un quiebre fundamental en nuestro país, principalmente en situaciones económicas, de escasez, porque había control de precios, una serie de situaciones que radicalizó la situación política de nuestro país con enfrentamientos y muertes dentro de los que se enfrentaban. La crisis económica, recurso 3 dice, desde 1971 se venía desarrollando una grave crisis económica causada por el desabastecimiento, falta de productos disponibles y la inflación, alza de precios.
desabastecimiento, nos faltaron muchos productos, la inflación, que significa alza de precios desmedido, aumentaban el sueldo, más se aumentaban los precios y por lo tanto se provocó una fuerte inflación. Y para enfrentar esta crisis, el gobierno de Salvador Allende creó la Junta de Abastecimiento y Precios, la JAP. Lee la siguiente fuente secundaria. Aunque el gobierno de Allende continuaba con sus intentos de controlar la distribución de alimentos, la Junta de Abastecimiento y Control de Precios, JAP, nunca fueron capaces de cumplir esta meta, conseguir los alimentos que necesitaban en gran medida debido al crecimiento del mercado negro, que aparece en todas partes cuando la ineficiencia y la escasez comienza a desbocarse. Esto corresponde a una fuente de J. Whelan, que habla, ¿no es cierto?, desde la ceniza, vida y muerte de la transfiguración de la democracia en Chile. Ahora, este es un documento adaptado. ¿Qué plantea allí? Lamentablemente, allí, ¿no es cierto?, se conjugaron una serie de elementos. Yo les decía, por una parte, los empresarios, que eran los productores, se negaban a veces a producir. Habían algunas empresas que habían pasado a control del Estado. Había un control de precio, que significa que se controlaba el precio de los productos, por ejemplo, el pan. Voy a poner un ejemplo. El pan decía, el pan tiene que costar 500 pesos y todas las panaderías tienen que vender el pan a 500 pesos y en todo lugar a 500 pesos. No se podía vender más de él. Pero empezó a escasear el pan. Entonces aquellas personas que conseguían pan, a veces compraban 2 o 3 kilos y ese kilo extra que no iban a consumir, lo vendían a otra persona a un precio mucho más caro, pongamos a 1.000 pesos, y eso se denomina mercado negro. Eso existió mucho durante esa época. Pero también debo decir que extrañamente, después del golpe de Estado, a los 2 días o 3 días, empezaron a aparecer todos los productos. Por supuesto no había control de precios y empezaron a aparecer todos los productos. Entonces eso quiere decir que mucho del desabastecimiento de nuestro país se debió en gran parte también a aquellos empresarios que no querían producir. El golpe de Estado de 1973, esto llegó, ¿no es cierto?, al golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, realizado por las Fuerzas Armadas y Carabineros, y se produjo un quiebre de la democracia al poner fin de manera violenta el gobierno de Salvador Allende e instalar en Chile una dictadura. Para algunos dicen que no fue dictadura, pero cuando no hay poderes del Estado, poder legislativo, porque no existía, cuando los tribunales eran controlados también por el gobierno, por lo tanto no podemos decir que existe un gobierno democrático, y cuando no es gobierno democrático es una dictadura. Entonces estamos hablando de la dictadura. Aquí vamos a ver una fotografía del golpe militar y lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en la destrucción y el bombardeo de lo que es la moneda. Este es un testimonio de una periodista. Voy a agrandarlo para leer un poquito. Y este testimonio dice lo siguiente. Vivimos a pocas cuadras de la casa del presidente Allende, en la comuna de Las Condes. Por eso era tan febril la actividad de los soldados en el barrio, que salí al jardín cuando escuché que venían los aviones. Tenían a mi hijo Felipe en brazos cuando comenzó el ataque contra la casa presidencial. Fue aterrador ver los misiles salir disparados en diagonal desde los aviones. Fue una visión que me estremeció. ¿Qué está contando allí la periodista? Está diciendo, ¿no es cierto? Ella no solo fue bombardeada la casa de gobierno, sino la casa donde vivía el presidente. Bombardeada, imagínense, no es una guerra, no había una guerra, no había, ¿no es cierto?, el poder para las casas de gobierno ni en la casa del presidente, digamos, para hacerle frente a los aviones. Fueron
fue atroz, y espero que podamos visualizar un video, y ustedes puedan visualizar un video que está allí, ¿no es cierto?, en el link en su libro. Vamos a ver otras fotografías y otros testimonios. Mire la casa de gobierno cómo está destruida. Vamos a leer el testimonio de Lelia Pérez. Dice, el día siguiente fui detenida junto a 10 compañeros de la clase. Está hablando una joven, ¿no es cierto?, universitaria, y enviada al estadio Chile, donde permanecí 5 días siendo torturada. Todo esto mientras me hacía preguntas que no entendía. ¿Ya? Ella fue detenida, fue llevada a un centro de detención que ocuparon en aquel momento el estadio Chile, era un gran gimnasio, y allí fue detenida, torturada, interrogada, y ella no sabía por qué. Aquí hay otro testimonio de José Montero, lo voy a agrandar para poder verlo y visualizarlo mejor. Este testimonio de José Montero dice, hubo personas que celebraban el golpe poniendo bandera de Chile, o sea, personas que estaban de acuerdo entonces con el golpe en las ventanas. Yo destapé una botella de champán, con otras personas cantaban el himno nacional, otras no entendían nada y otras, por supuesto, estaban espantadas. Entonces, hubo reacciones de aquellos que celebraron que este golpe de Estado y esta atrocidad que significó destruir el, el palacio de gobierno. O sea, eso es inconcebible en cualquier república y más pensando, ¿no es cierto?, que aparte del palacio de gobierno es un patrimonio cultural de nuestro país. Fue un edificio que se construyó durante la época colonial en Chile por los españoles y después fue utilizado como casa de Estado y fue bombardeada en medio de nuestro país. Las preguntas son las siguientes. ¿Por qué la polarización política y social que venía desde la década de 1960 es una causa del golpe de Estado en 1973? ¿Por qué es? ¿Por qué esta polarización? Ya vimos, ¿no es cierto?, es las causales que allí decía, las causales tanto, digamos, por estas tres ideas que estaban surgiendo, una de derecha, una de centro y otra de izquierda, tiene relación con eso. Tiene relación también con lo que hemos hablado anteriormente, la polarización del mundo en sentido de esta Guerra Fría. Por un lado, ¿no es cierto?, estaba la Unión Soviética, por otro lado estaba Estados Unidos. La segunda pregunta es, ¿cuál de estos dos testimonios, de los recursos 2, 3 y 4, te impactó más? ¿Por qué? De estos tres testimonios, ¿cuál de ustedes le impactó más? De leer y escuchar. Hay muchos más testimonios y espero ustedes puedan compartir en las clases, en las clases siguientes. Eso era todo para esta clase. En todo caso, en la clase misma voy a desarrollar mucho más los contenidos que vamos a tratar. Nos vemos.